Bendecido día, hermosa familia. Vamos dándole conclusión a estos temas tan bonitos de la Santa Misa en la Divina Voluntad. Hoy es la última parte. Y antes de iniciar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos envíe la luz de su Espíritu Santo para poder entender y comprender todo lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Bueno, pues ahora, ¿verdad? Ya vimos lo que es en sí todas las partes de la Santa Misa. Y para concluir, ahorita vamos a ver ese giro del alma. Pero antes de ver lo que es el giro del alma, vamos a hacer ese paseo del alma de nosotros en la Santa Misa, ¿sí? Cuando hablamos de paseo, como lo vimos dentro del taller del Santo Abandono, ¿sí? ¿Se acuerdan que tuvimos ahí unos temitas sobre, em, sobre los giros? Entonces, cuando hablamos de ese paseo, ¿verdad? Como lo vimos de hace tiempo, en el taller de los giros, ¿verdad? En esos temas de los giros, eh, ahora ahí vimos cómo, cómo girar, ¿verdad? Y lo que significa el girar, qué es el girar. Y vimos que el término girar, ¿verdad? Viene del idioma italiano y significa dar un paseo, ¿verdad? En español decimos cuando vamos a pasear, por lo menos en México, ¿qué es lo que decimos? O ir a dar una vuelta, ¿cierto? Vamos a dar la vuelta, ¿eh? Es ir a dar una vuelta, es ir a pasear, un paseo. ¿Cuántas veces hemos preguntado a nuestros amigos, ay, ¿a dónde fuiste? Y nos dicen, ay, fui a dar una vuelta, ¿verdad? O sea, de paseo. Entonces, girar es pasear, ¿verdad? Significa paseo. Luisa, nuestra Luisa Picarreta, era italiana y ella lo menciona en sus volúmenes, ¿verdad? Los paseos que ella hacía, el girare, ¿verdad? ¿Sí? Y eso significa, ¿verdad? En la traducción al español, ¿verdad? Se adoptó ese término de girar, ¿verdad? Se quedó así los giros. Y Jesús le dice a Luisa que es el contacto y la comunicación de Jesús con el alma, ¿verdad? Es la oración en modo divino. Girar, pues significa dar un paseo. Y este paseo que da Jesús con Luisa, es decir, el paseo del alma de Luisa con Jesús, este girar que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Es un girar de principio a fin, ¿verdad? Un girar, un paseo que da Jesús desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, donde están las tres obras, ¿verdad? Las obras que hemos mencionado mucho de la creación, de la redención y la obra de la santificación. Y cuando estamos hablando de girar, también estamos hablando de que incluye el paseo a través de los tres fiats, ¿verdad? El fiat de la creación, el fiat de la redención, el fiat de la creación, el fiat lux, el del Padre, el fiat de la redención, el fiat mihi de María, y el fiat de la santificación, el fiat voluntas tua, ¿verdad? El del Padre nuestro. Entonces ya sabemos que el girar es el paseo del alma a través de los tres fiats. Jesús le dice a Luisa, el girar es lo que va a mover a Dios. Y mover a Dios significa, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa que cuando uno gira, es como si tú entras a un engrane, como los que estamos viendo, estas rueditas, y en ese momento de girar la rueda, todos los engranes se empiezan a mover. Es también, por ejemplo, la palanca de la electricidad, ¿verdad? Está abajo, se baja y ¿qué pasa? Todo apagado. De repente la subes y se encienden las luces, el refrigerador, el microondas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que necesita y requiere electricidad. Con el giro del alma que implica movimiento es algo parecido. Y Jesús le dice a Luisita en varios pasajes del libro del cielo, ¿verdad? Por ejemplo, en el volumen 13, el 4 de febrero de 1922.
Y así hay muchísima información. Entonces, en el paseo del alma se moverán los 3 fiats, todos los actos de la creación, de la redención y de la santificación, y todos estos actos en una sola voluntad, en un solo querer. Y todo esto trae una lluvia de gracias y bendiciones, ¿verdad? Y es realmente hermosísimo, es mover a Dios, es mover como vimos, ¿verdad? Como la ruedecilla que mueve todas las obras divinas. Y por eso Jesús le dice a Luisa que todo el cielo está atento a Luisa a que no se salga de la voluntad de Dios, ¿verdad? Fundida en Él. Y así también todo el cielo, imagínate, todo el cielo está atento a ti, a que no te salgas de su voluntad. Está atento a nosotros. Por eso Jesús siempre va a tener los ojos puestos en la criatura que está dispuesta a darle su te amo y a girar y tener en la mente a Jesús en nuestros pensamientos. Siempre Jesús, siempre Jesús. Entonces, si esto es girar, estamos hablando que este paseo del alma, así como Jesús le dice a Luisa que la va llevando a un paseo de 24 horas, ¿verdad? Esas 24 horas de la pasión de nuestro Señor. Y si observan, si vemos, son giros, ¿verdad? Son paseos. Cada meditación que se hacen en las 24 horas de la pasión, ¿verdad? Como gira Luisa, lo que le dice a Jesús en cada hora de estas 24 horas de la pasión y también el paseo del alma en la divina voluntad en las 24 horas del día. Y este paseo del alma también lo podemos ver nosotros en la Santa Misa. Jesús nos invita, Jesús invita a Luisa a pasar este recorrido divino para girar desde la creación, ¿verdad? Y desde el último acto de su vida. ¿Y cuál es el trasfondo de llevar a Luisa a dar un paseo, pero grande desde la creación? ¿Verdad? Pasar por la redención hasta llegar a la santificación. ¿Qué finalidad tiene eso? Porque tiene una finalidad. No es nada más así porque no tenga finalidad o objetivo. Hay una finalidad. Y esa finalidad es rehacer y reparar, extender el reino, darle el te amo. Entonces, la finalidad es pasar de los modos humanos a los modos divinos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, todo parte con la creación. Después viene la caída de Adán y desde la caída de Adán Jesús va mostrando el camino, las formas de cómo pasar de la redención a la santificación. Entonces la finalidad es rehacer y reparar cada acto, darle la gloria a Dios, la correspondencia de amor por todo lo que no se le ha dado, para tomar el primer acto y mostrar el camino para pasar de los modos humanos a los modos divinos. Si Jesús no hubiera dado a Luisa ese paseo en el alma ordenado, Luisa no se hubiera dado cuenta de todo el amor que el Padre puso en el hombre al crearlo. Más allá de todos los astros, de los seres de la tierra y del mar, Dios puso en el hombre un amor grandísimo, especialísimo. ¿Por qué? Porque puso Dios en el hombre su divinidad. Si Luisa no hubiera visto esto en la creación, su conocimiento hubiera sido corto. Pero Jesús le hizo ver a Luisa en ese paseo que Adán cayó y junto con Adán nos heredó a todos su caída, o sea, su voluntad. Si Jesús no le hubiera hecho ver esto a Luisa, entonces Luisa no hubiera tenido esa verdad divina de tomar el acto primero de Adán para restituir ese acto de la caída y ponerle la fidelidad que Adán no tuvo. Entonces rehizo y reparó, tomando ese acto a Jesús y de la fidelidad al Padre, porque el acto de Adán que no lo tuvo en plenitud. Y así Jesús fue mostrándole a Luisa todo lo que vivió en el periodo de la creación, todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todo lo que éste trae, ¿verdad? Desde la caída de Adán, la torre de Babel, Abraham, el amigo de Dios, Isaac, Jacob,
José el soñador, los profetas, los reyes, el rey David, Daniel, etcétera, etcétera, todo lo que lleva la riqueza que hay en el Antiguo Testamento. También le fue mostrando a Luisa cuando vino el Mesías, ¿verdad? Cuando vino Jesús y de quién vino, a través de quién, ¿verdad? Para mostrarnos el camino para poder llegar al reino, ¿verdad? Que el único camino es la humanidad de Jesús. Y Jesús nos va a dar todo lo que son las herramientas para poder llegar al reino. Por eso Jesús tuvo que venir. Pero si Jesús no le da a Luisa esas enseñanzas en forma ordenada, Luisa no puede girar. Y después de que le muestra la redención, sabe que sabe que este es un medio para llegar a la santificación, para poder llegar a la plenitud, a esa resurrección, a esa ascensión, a esa gloria divina que nos está esperando en el cielo, en la plenitud, y que tanto quiere Jesús que vivamos el cielo ya desde ahorita, aquí en la tierra, no esperar a que te mueras, ya desde ahora Él desea. Y este paseo del alma también se vive en la Santa Misa. En la Santa Misa se rehace y se repara cada acto. Ya lo vimos, profundizamos. En la Santa Misa se le da la correspondencia de amor a Jesús. Lo hemos visto. Pero ¿realmente lo hacemos? Cuando vamos a misa, ¿realmente rehacemos y reparamos cada acto? Cuando vamos a misa, le damos esa correspondencia de amor a Jesús. Le decimos, mi Jesús, yo te amo, mi rey, mi chulo, mi amado. En la Santa Misa, que nos muestra el camino para pasar de los modos humanos a los modos divinos, ¿verdad? Que tan conscientes estamos de eso. Y todo esto, pues ya lo profundizamos. Entonces, lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, la primera parte de la misa, de la Santa Misa, es del modo humano. Por eso nos postramos en tierra, ¿sí? Por eso tomamos el perdón de Jesús, lo hacemos nuestro ese perdón para llevarlo a todos. Reconocemos nuestras miserias, reconocemos que no somos nada y reconocemos al todo en la palabra de Dios, ¿verdad? Como se lee en las lecturas y en el Salmo, en el Evangelio. Y una vez que reconocemos la palabra de Dios y nos resuena en nuestra alma, en nuestra mente, en el corazón, ¿qué hacemos después? Nos ofrecemos. En el momento que nos ofrecemos empieza el camino de la redención, de tomar la cruz. Empezamos a tomar la cruz porque queremos llegar a ser crucificados en Cristo, porque nadie puede vivir en el cielo, nadie puede vivir el cielo en la tierra si no está crucificado con Cristo. Entonces vivimos un calvario y el calvario de Jesús tenemos que vivirlo en la tierra para poder tomar la cruz. Y eso lo estamos viviendo en la Santa Misa. Y una vez resucitados en Cristo, nos hacemos uno con Él porque lo que estamos porque lo que estamos crucificando es nuestra voluntad humana para que Jesús resucite en mi humanidad, en mi cuerpo. Jesús está resucitado. Jesús espera que yo tome su pan de vida, que tome su alimento diario. Y ese pan de vida y el alimento diario está en la Eucaristía, que se va a perpetuar en el alimento divino de su palabra, en la obra de la divina voluntad en el libro del cielo, ¿verdad? Así quiere resucitar Jesús. Entonces, la misa nos va mostrando ese camino de pasar de los modos humanos a los modos divinos, que no se nos olvide. Y vamos viendo qué es eso de qué es crucificarme con Cristo, qué es crucificarme, como dice San Pablo, estoy crucificado con Cristo, qué es crucificarme en Jesús. Crucificar mi voluntad, miren, implica varias cosas. Primero implica que dentro de mi alma está Jesús. Está un Jesús que está crucificado, porque no está unida mi voluntad
Lo que yo necesito es ponerme yo en lugar de Jesús crucificado, y para ponerme yo en el lugar de Jesús crucificado, ¿verdad? En mi alma, y dejar que su divinidad resucite en mí. Entonces necesito yo crucificar mi voluntad. Crucificarme en Jesús significa crucificar mi voluntad, porque mi voluntad es lo que mantiene crucificado a Jesús. ¿A quién preferimos ver crucificado? ¿A Jesús o a ti? A mi voluntad. Porque, porque si se porque si yo sé que Él es la potencia, la inteligencia, la sabiduría, el amor, la divinidad, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede, entonces, ¿cuál es la potencia que más puede? ¿Cuál es la potencia más sabia? ¿La potencia humana o la potencia divina? Pues obviamente la potencia divina. Pero si yo dejo mi voluntad libre, voy a dejar la potencia de Jesús crucificada. Por eso necesito yo crucificar mi voluntad. Y vamos viendo qué es eso de crucificar mi voluntad. ¿Qué es crucificar mi voluntad? Crucificar mi voluntad es crucificar mis gustos, mi tiempo, mis ambiciones, mis deseos, etcétera. Pero todo esto no va a tener ningún esfuerzo en la criatura, porque en la medida en que yo me funda en Jesús, libre, consciente y voluntariamente, sabiendo lo que hago, porque muchas veces lo que hacemos, muchas veces no sabemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, miren, em, libremente, libremente, ay, se me fue la página, perdón. Libremente, ¿qué significa eso de libremente? Que nadie me está obligando. Aquí nadie es libre, o sea, yo quiero porque quiero, o sea, libre, ¿sí? Consciente, sabiendo a lo que voy a entregarme, ¿verdad? Porque voy a entregarme, voy a decir fiat. Que hubo por ahí algo que no se me cumplió en el día, fiat, Señor. Que pasó algo inesperado, fiat, Señor. Entonces tenemos que ver, tenemos que ver qué está sucediendo dentro de mí para que conscientemente yo pueda entregarme al fiat y también voluntariamente, ¿verdad? Mi potencia humana, ¿verdad? Me uno a la potencia divina, unirla con el poder humano, ¿verdad? Que es el libre albedrío y este poder que Dios nos dio, esa capacidad de decidir, ¿verdad? Es como yo me voy a unir. Por eso hay que aprender a decidir, ¿verdad? Lo más importante de este don es la decisión, porque si yo no estoy decidiendo a dejar mis cosas, si yo estoy empuñando en el arado y mirando hacia atrás, entonces no estoy sirviendo para este reino aquí en la tierra, ¿verdad? Así nos dice Jesús, ¿verdad? En los evangelios. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a desapegarme, ¿verdad? Tengo que empezar a aprender a abandonarme. Y todo esto tenemos todo un curso que ya vimos sobre el santo abandono, ¿verdad? Bastante largo, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, ¿cómo abrazar la cruz en la divina voluntad? Porque lo hemos aprendido en modo humano y en el taller del santo abandono que ya vimos, ¿verdad? Nos enseña cómo hacerle el modo divino. Entonces, tenemos que aprender a decidir por Cristo, ¿sí? En el volumen, el marzo 12 de 1930, hay un pasaje hermosísimo que nos dice, miren, hija mía, nuestra sabiduría infinita, cuando debe dar un bien a una criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años,
sino solo un día perenne. Y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Entonces tratemos de entender el paseo del alma. Empecemos a girar cada vez que vayamos a misa, darle esa correspondencia de amor al amado, ¿sí? Entonces ahorita ya para concluir vamos a ir recapitulando lo que es la Santa Misa y viendo cómo girar, ¿sí? Entonces vamos recordando, ¿verdad? Que estamos pasando de los modos humanos a los modos divinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza la Santa Misa? Primero, pues empieza con el acto inicial, el acto penitencial. El alma pide perdón a Dios, ¿sí? Aquí el alma está apenas conociendo a Dios, ¿verdad? Ha vivido una vida según su voluntad. El alma entrega su acto a Dios, ¿verdad? Si ya eres un alma que está ya viviendo en el querer divino, ¿verdad? En vez de pedir perdón a Dios, toma el perdón de Dios, ¿verdad? El alma que no conoce la divina voluntad está en el primer grado y ese es el primer grado en donde todavía está en un cuarto oscuro, como dice Jesús, y apenas le está entrando por la ventanita ese rayito de luz, ¿verdad? Y en ese rayo de luz el alma pide perdón a Dios porque está apenas empezando a conocer. Después viene la palabra de Dios. El alma arrepentida escucha a Dios, ¿verdad? Es el momento en que el alma se postra en tierra, ¿verdad? Y viene a escuchar la voz de Dios. Después viene el ofertorio. El alma libre, consciente y voluntariamente se ofrece, o sea, su voluntad a Dios como víctima. Y cuando el alma se ofrece como víctima, llega el momento en el que el alma, al sentir la palabra que vibra en su alma, viene a ofrecerse como víctima. ¿Y qué es ofrecerse como víctima? Jesús habla que hay dos tipos de victimado. Un victimado de voluntad humana y un victimado de voluntad divina, ¿verdad? El victimado de voluntad humana es cuando uno está agarrando a las cosas humanas y se siente víctima, ¿sí? Y así somos a veces nosotros, que nos hacemos las víctimas, ¿verdad? O conocemos a alguien que de todo se siente, todo se hace la víctima. Siempre va a haber alguien así. Ese es el victimado humano, ¿verdad? Y cuando sientes el peso del victimado de las cosas humanas, se siente muy feo. Y ahí anda luego pagando terapias, pagando psicólogos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros las víctimas? ¿Verdad? De que porque nos hicieron o nos hicieron, ¿verdad? Hasta por la mosca que pasó a un lado y no me saludó, ya me hice la víctima, ¿verdad? Ese es un victimado humano. Y ese victimado, mis hermanos, no le gusta a Jesús. El victimado divino es el que se ofrece a Dios, libre, consciente y voluntario, ¿verdad? Se entrega a Dios y la entrega a Dios implica la renuncia a sí mismo. Y esta entrega a Dios implica una renuncia de sí mismo y la renuncia de mí mismo, la renuncia a mi querer, una renuncia a todo lo que compete en mis deseos y mis deseos implica todo. Y ojo, fíjense, pongan atención aquí, esto no significa, pongan atención, esto no significa que abandone las cosas cotidianas que hago en mi trabajo, mis labores en el hogar, ¿verdad? La crianza, si tengo niños pequeños, mis estudios, mis apostolados, etcétera, sino que sino que esté yo en el día a día renunciando a lo que mi corazón y mis deseos quieren, sabiendo leer la voz de Dios, sabiendo leer a Dios en la enfermedad, saber leer a Dios en las circunstancias que me pasan en el día a día, ¿verdad? Sabiendo leer a Dios en los éxitos, en los fracasos, en que si se pudo o no se pudo, absolutamente saber leer a Dios en todo. Y esto implica mi renuncia.
¿verdad? El que no renuncia a sí mismo, dice Jesús, no puede tomar su cruz y seguirlo. Por eso hay que renunciar a nosotros mismos. Bueno, después del ofertorio viene lo que es la plegaria eucarística y consagración. El alma reconoce el camino y la misión que tiene en Jesús, pasar de la crucifixión de su voluntad a la transfiguración en la voluntad divina. Entonces, se reconoce el camino y reconocer el camino significa que el único camino es la cruz, es estar crucificado, porque en la crucifixión nos crucificamos y este es el único camino para entrar, para pasar de los modos humanos a los modos divinos, ¿verdad? Jesús nos dice, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida. Y Jesús tomó la cruz, ¿verdad? Jesús es la verdad. Bueno, después, que viene después de la plegaria eucarística y consagración, viene lo que es la plegaria litúrgica. El alma unida en Jesús se olvida de sí misma y comienza a morir a sí misma para fraccionarse y trabajar la misión que le es conferida. Tomar a todas las almas, la unión de la iglesia triunfante, militante y purgante para su salvación y extensión del reino de la divina voluntad, dándole toda la gratitud y la gloria a Dios por todos. Entonces comienza a morir a sí misma, pero fraccionarse, ¿verdad? Se fracciona como Jesús para trabajar por el reino, por la extensión del reino. ¿Y cómo se trabaja por la extensión del reino? Conociendo primeramente, girando, resucitar a Cristo en tu boca, en tus miradas, en tus palabras, en tus movimientos, ¿verdad? Así vamos a resucitar a Cristo en nosotros. Si Jesús no se refleja en mí, si yo solo reflejo angustias, dolores, cansancio, que ando ahí con mi carota, etcétera, pues así no se puede. Así no se puede reflejar a Jesús en mí. ¿Cómo se va a reflejar la vida divina en nosotros? Porque Jesús tiene que reflejarse en nosotros, porque es un sol, es alegría, ¿verdad? El sol no se puede tapar con un dedo, el sol trasciende. Y bueno, después de la plegaria litúrgica viene lo que es la comunión y acción de gracias. El alma desaparece, su voluntad ya no es suya y por fin llega la fusión con Jesús. Ahora sí comienza a vivir el alma en el claustro de la voluntad divina. Ahora comparte la humanidad resucitada de Jesús y es el comienzo de vivir en lo cotidiano la verdadera misión en Jesús junto con nuestra Madre Santísima y con Luisa. Es decir, como Jesús le dice a Luisa, ¿verdad? Quiero que tu alma sea transparente. Esto quiere decir que nuestra alma, que es humana, se transparente únicamente lo que Dios puso en el alma, ¿verdad? Que se vea lo que es divino. ¿Y qué es lo que Jesús puso en el alma? ¿Se acuerdan? Que también lo hemos repetido, esas tres potencias, ¿verdad? Las tres potencias. Si mi alma humana se hace transparente, se reflejan únicamente las tres potencias: la inteligencia, la memoria, la voluntad. ¿Sí? La inteligencia que es Jesús, la memoria, el Espíritu Santo, la voluntad del Padre, ¿verdad? Yo ya no me veo a mí mismo, sino las tres potencias que se reflejan en el alma, ¿verdad? A la Santísima Trinidad, ¿verdad? Aquí la fusión total en Jesús y en Mamá Santísima. Y quizás pensemos eh, que alguno de nosotros, ¿verdad? Que quizás hasta nos entre eso que eso a nosotros no nos toca. em, eh, Dar ese paseo, ¿verdad? Que no nos toca. Así es que no caigamos en eso, mis hermosa familia, ¿verdad? Ya empezamos a conocer. Entonces, miren, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar, realmente tomar la lección que nos da la Santa Misa y lo que nos toca hacer.
¿sí? Entonces, lo que nos toca hacer primero, pues, pedir perdón, después escuchar constantemente, atentos y alimentados de su palabra, ¿verdad? Porque si nosotros ya nos creemos que conocemos toda la obra de la divina voluntad y no seguimos escuchando y alimentándola, si nosotros ya sabemos todos los evangelios y ya no los leemos, ni la Biblia, y si hacemos esto vamos a caer en la soberbia y vamos a necesitar otra vez que tenernos que postrar en tierra para pedirle perdón a Dios por tantas veces que hemos salido de su voluntad. Por eso tomemos el perdón, tomemos su palabra, ofrezcámonos diariamente como víctimas en ese ofertorio divino, ¿verdad? Como Jesús se ofreció. Reconozcamos el camino que es la cruz, que es el único camino que nos llevará a pasar de los modos humanos a los modos divinos. Y una vez que yo lo tome, pues ahora sí, esa fracción del pan, hay que fraccionarnos, multiplicar nuestros actos hasta el infinito. Trabajar y trabajar por el reino, ¿verdad? Fraccionar y fraccionar nuestros actos en vidas divinas, porque solo así se perpetuará el reino. Y vivamos la vida resucitada, la fusión total del fruto completo, del fruto de la creación, de la redención y santificación, fundidos y unidos tomando el adextra y el adintra, viviendo en la divina voluntad, en ese divino querer, ¿verdad? Como en el cielo, así en la tierra, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, la celebración de la Eucaristía tiene que ponerse en paralelo, ¿verdad? La cronología de la misa, la pasión y el alma ofrecida en libertad para ser consumida junto con Jesús. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que todo lo que esa pedagogía de amor que nos da la misa, todo lo que nos enseña, que quizás hasta ahorita no habíamos reflexionado, no nos habíamos puesto a pensar todo lo que pasa desde que entramos al templo, a la iglesia, desde que empieza la misa, ¿verdad? Así es que de ahora en adelante dispongámonos a vivir la misa en modo divino, no llegar corriendo, ¿verdad? No criticar a la que entró así, al que entró asá, al que ya le sonó el teléfono, etcétera, etcétera, sino realmente hacer ese paraíso, acompañar a Jesús en toda su pasión como nos lo enseña las 24 horas de la pasión, vivir con nuestro amado, crucificados con Él, rehaciendo y reparando y sobre todo dándole ese te amo a nuestro Señor por mí y por todos. Así es que la próxima misa que asistas, que seguramente no la vas a ver de la misma manera como quizás la has visto, sino ya la estás viendo en esta manera de acompañar al Señor, de hacer, rehacer, reparar y darle el te amo y ver en cada parte todo lo que está sucediendo en acto presente desde que entramos a la iglesia hasta que salimos, ¿verdad? Y no que no se quede ahí, sino realmente en ese acto continuo de nuestro día a día, acto por acto, dándole ese te amo al Señor, ¿verdad? Y es todo un proceso, ¿eh? No se desanimen. Es un proceso, pero ese proceso se tiene que empezar. Tenemos que decidirnos. Todo empieza aquí con la decisión, ¿verdad? Ya el Señor va a ir limando nuestra alma, nuestra voluntad, ¿verdad? Para ir pasando de esos modos humanos a los modos divinos. Es un proceso, como Jesús le decía a Luisa Picarreta, poquito a poquito. Pero mientras es poquito a poquito, pues yo voy a ir diciendo fiat, Señor. Yo voy a ir diciendo, yo quiero, Señor, yo acepto, yo quiero. Y Él va a ir trabajando. Él va a ir trabajando, no nos desanimemos. Esto es un don maravilloso que el Señor nos quiere dar, el don de su divina voluntad, que viene a ofrecerlo, viene a darnos en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Pues démosle gracias a nuestro Señor por todo esto. Vivamos la misa en modo divino. Entremos en ese Getsemaní, en esa pasión del Señor. Resucitemos con Cristo en el momento de la comunión, ¿verdad? Vivamos ese Pentecostés
en la bendición y con nuestra Madre Santísima al final de la misa, cuando el Padre dice: "Podéis ir en paz, nuestra misa ha terminado". Bueno, pues demos gracias a Dios y vamos, diciendo juntos esta oración tan hermosa y maravillosa de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sigamos remando mar adentro con Jesús, José y María. Amén.